Hola, muy buenas tardes queridos amigos y amigas de Periodismo Libre. Hoy en un nuevo encuentro con ustedes vamos a dialogar con el profesor Alberto Ramos Garviras acerca de un tema que no solamente es jurídico y político, sino que es un tema de orden social también, de profundo contenido humano. Se trata de la objeción de conciencia, específicamente en relación con el caso del patrullero Ángel Zúñiga. Como ustedes recordarán, el 9 de junio de este año, 2020, pues se produjo un nuevo desalojo ordenado por la alcaldía de Cali y la alcaldía de Jorge Iván Ospina, en esta oportunidad en el sector de La Viga, en el sector de Pance, al sur de la ciudad de Cali. Fue un desalojo muy desafortunado que siguió a otro que se ha protagonizado días atrás en el sector de Siloé, a pesar de la política anunciada por el alcalde de que la gente se cuide de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué ocurrió en este desalojo? Un agente de la policía, el patrullero Ángel Zúñiga, se negó a cumplir las órdenes de sus superiores que le indicaban que tenía que participar en el desalojo con coerción, con represión, con uso de la fuerza contra alrededor de 10 familias que están asentadas en este sector desde hace mucho tiempo, no de pocos años atrás, algunos de 10 y 20 años atrás. Buenos días, soy el patrullero Zúñiga Valencia. Lo que pasa es que me acaban de dar una orden de que toda una señora y que pues están haciendo un saqueo acá, donde estamos en cuarentena. Yo sé que me van a trasladar lejos, no sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. Sí, o sea, no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena. Yo sé que a mí me van a trasladar o me van a hacer lo que me sea. Ahorita me están dando una orden de que sacara a una señora, no lo hice, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. En este momento la máquina está allá adentro. Van a tumbar el maíz, van a tumbar esas casas de allá. Ya estamos en plena cuarentena, ya esa gente la van a dejar desamparada, sola, aquí, allá abajo, en la parte de abajo, van a subir todos los videos que en este momento están haciendo. Vamos a dialogar con el profesor Alberto Ramos acerca de la objeción de conciencia, que desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista, es lo que se ha tipificado en esta acción del patrullero Ángel Zúñiga, una acción, una decisión, un procedimiento que está amparado, y lo dijimos en un análisis que hicimos ese mismo día para nuestro portal de Periodismo Libre, que está amparado por el artículo, principalmente por el artículo 18 de la Constitución Política colombiana, profesor Alberto, pero creo que también hay, digamos, una especie de columna vertebral constitucional que podríamos traer a colación en relación con este acto de objeción de conciencia, un acto, ¿qué es la objeción de conciencia? Para que entremos en el diálogo, pues es fundamentalmente reivindicar los valores, mis principios, que se oponen al cumplimiento de una orden que considero desde el punto de vista de mi conciencia, de mi formación, de mi pensamiento, de mis valores y mis principios, injusta, ilegal si se quiere, porque no todo lo que es legal es ético. Entonces es un principio eminentemente ético que privilegia las consideraciones individuales, es un principio también de orden subjetivo, pero que privilegia las concepciones y los principios y los valores individuales en relación con los procedimientos a los que nos vemos abocados. Y se enmarca también en la resolución de los dilemas éticos. Profesor, yo hago esa introducción, creo que al lado del artículo 18, que a manera pues de prolegómeno sería bueno que nuestra audiencia lo conociera. Este artículo 18 dice que se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia, que es ni más ni menos lo que hizo el patrullero Zúñiga en esta acción. Él consideró que ese era un acto injusto, que era un acto arbitrario, que además se encontraba
esta población en un estado de indefensión y amenazados por la pandemia del coronavirus, se iban a quedar en la calle, como efectivamente quedaron, a merced de las amenazas de este virus. Y podríamos hablar también de otros artículos, el mismo artículo primero de la Constitución, que habla del respeto a la dignidad, el artículo 12 que rechaza los tratos crueles, el artículo 13 de nuestra Carta Política que señala que todos somos iguales ante la ley, el 51 de la Carta Política que habla de la vivienda digna, el 73 que habla de la libertad e independencia, no solamente de quienes ejercemos el periodismo, sino también de quienes en algún momento de su vida pues hacen ejercicio de su libertad de expresión, y lo trataré de explicar más adelante con una obra muy interesante del maestro Javier Darío Restrepo y de María Teresa Herrán, que se llama Ética para Periodistas. Buenas tardes, profesor, bienvenido a este diálogo de Periodismo Libre. Muchas gracias por la invitación para conversar con usted, profesor Mena. En efecto, la objeción de conciencia es un acto muy personal, íntimo, y es producto de las reacciones psíquicas de la persona que ante una orden o un mandato o un deber legal objeta o rechaza realizar el acto porque choca con sus convicciones, con sus creencias. Y allí hay o valores religiosos o valores éticos. Es axiológica la acción de conciencia, la libertad de conciencia, como lo llama la Constitución, o la objeción de conciencia, porque se convierte en un objetor, es decir, objeta lo que le están ordenando. Se opone, porque choca con sus convicciones. Por eso, en una parte del relato del patrullero Zúñiga, él dice, cuando un periodista le pregunta, ¿y cómo empezó todo? No, nos llamaron, nos citaron, sabíamos que era un desalojo, yo he estado en varios desalojos, dijo él. Comenzó el acto y narra los detalles del acto hasta que en un momento determinado dice que me quebranté, o sea, me perturbé, no aguanté más. Resulta que la objeción de conciencia es el producto de una reacción porque lo que está viendo choca con sus convicciones. Y esas convicciones tienen que ver con la religión, tienen que ver con la ética, tienen que ver con los principios, tiene que ver con la formación de su conocimiento, con su creencia. Es decir, la conciencia está formada a lo largo de los años. Y si reacciona es porque ya no soporta realizar lo que le están ordenando. Por eso hay que respetar la objeción de conciencia. Yo considero que la objeción de conciencia puede servir inclusive para moderar o para cambiar algunas conductas. Me explico. El objetor de conciencia no se va contra la ley, es decir, no quiere que deroguen la ley, ni se va contra el orden jurídico, ni pretendan que lo siga, ni adopta una posición política. El objetor de conciencia rechaza lo que le están ordenando porque considera que no debe hacerlo. El caso clásico de los ejemplos sobre objeción de conciencia es al soldado que un militar ordena matar a otro y no están en combate. Resulta que ese soldado sí ha matado en combate, pero no fuera del combate y una persona que esté indefensa, sino que él objeta y dice, no, pero yo no estoy en este momento en una batalla. Ese es el caso clásico del objetor de conciencia. Pero el objetor no pretende cambiar el orden jurídico, ni cambiar la ley, ni alterar el orden público. Simplemente, si él no lo hace, dicen los teóricos, otro lo puede hacer, es decir, otro que esté allí y pueden incluso terminar el acto, como lo terminaron. Es que este acto lo terminaron porque él se fue.
Llevo 10 años de patrullero y aquí me metí, mi señor, con el respeto que usted se merece. Hágale. A defender a esta gente, no para defenderlo a usted. Eso. Se abre ya. Si quieres entrego mi uniforme, si quieres lo entrego. Y fíjese, profesor, que en eso que usted está planteando coincide, por ejemplo, la sentencia SU 108 del año 2016, que examina precisamente una acción judicial en relación con objeción de conciencia por parte de una persona que consideraba que sus creencias religiosas no le permitían prestar el servicio militar. Y al hacer la evaluación, al hacer el estudio de ese caso, la Corte Constitucional establece que la objeción de conciencia no es evasión de la ley, que es un derecho individual de calidad democrático, y que se requiere que haya creencias que sean profundas, fijas y sinceras. Eso dice la sentencia, esta sentencia de 2016, y una sentencia de 2019 más reciente, en relación con la ley orgánica que reglamenta la prestación del servicio militar en nuestro país, la sentencia C-370, establece que las creencias que se profesan por parte de los objetores deben ser profundas, fijas y sinceras. Es decir, tampoco basta pues que para eludir la ley se argumente la objeción de conciencia. En el caso del patrullero, profesor, se veía la sinceridad. Fue además una reacción de este joven, porque es un joven patrullero, Ángel Zúñiga. Se veía su reacción al ver que en plena pandemia y de la amenaza de la COVID-19, cuando la alcaldía de Cali ha insistido tanto en que la gente se quede en casa, se iba a dejar sin casa, sin su recinto, sin sus aposentos construidos durante muchos años por ellos mismos a estas personas, campesinos y personas pertenecientes a comunidades indígenas de la Viga, ¿no? Entonces, fíjese cómo hay jurisprudencia también muy importante de este órgano judicial de la Corte Constitucional, y que considera pues que este es un derecho también autónomo y nominado, y se apoya en eso en la parte final del artículo 18 de la Carta Política que hemos leído, de tal manera que allí hay otro elemento para sustentar por parte de este objetor su proceder. Ahora bien, el objetor de conciencia en el fondo es un operador jurídico. Los operadores jurídicos son los jueces, los funcionarios públicos, los litigantes y hasta el ciudadano que estudia las normas para poder ir a reclamar con un escrito. Pero internamente, frente al acto y al contexto de lo que él está viendo, se convierte en un operador jurídico. Es decir, hay un mandato, que el mandato puede ser o una ley, o un acto administrativo, o un acuerdo municipal, o una orden judicial. En este caso, digamos, el apoyo que iba a prestar la alcaldía para que se llevara a cabo el desalojo. Él interpretó todo eso como operador jurídico, consultó su conciencia, se demoró inclusive, porque en todas las entrevistas él inclusive se apartaba, ¿sí? No, tengo que controlarme, hasta que no pudo, su conciencia lo llevó a que el único acto que podía hacer era negarse cuando le dijeron que tenía que alar de las piernas de la señora que se subió al bulldozer, y cuando vio al niño que estaba desamparado. Además, él es de un municipio caucano conexo con un cabildo indígena, y allí se estaba llevando una operación contra indígenas y campesinos que llevan muchos años en el sector de la Viga. No eran invasores recientes u ocupantes, ellos tienen inclusive derecho a la prescripción adquisitiva del dominio. Pero fuera de eso, él presentó también jurídicamente lo que algunos teóricos han llamado una excepción de inconstitucionalidad. El objetor se ampara en la norma constitucional y la excepción es que no va a actuar porque considera que es improcedente hacerlo en ese momento. Usted lo ha dicho muy bien. Resulta que hay un decreto presidencial
del presidente Duque. Decreto legislativo. Que es legislativo dentro de un estado de excepción que ordena que no puede haber desalojos durante la cuarentena. Pues aquí se asimilan los desalojos de los inquilinos o arrendatarios incumplidos con el desalojo de unos ocupantes que llevan muchos años que pueden estar incumpliendo una norma, pero esto ya es otro debate, pero en ese momento está violándose un decreto presidencial y él objetó esto. Además dice en otra de las respuestas, y aquí termino, que él averiguó que si los iban a reubicar, él dice eso, porque es procedente aplicar la ley del año 2011 sobre vivienda, que usted la cita en el artículo publicado en Periodismo Libre, donde se debe atender a personas que llevan un determinado tiempo, como se hizo en el gobierno anterior, asignándoles planes de vivienda. Y él preguntó y no hay ningún plan de vivienda o de reubicación para estas personas. Por lo tanto, su reacción está más fundamentada. Y ello concatena con el artículo 51 de la Carta Política, que es el que protege o preceptúa la vivienda digna, el derecho de vivienda digna para todos los colombianos. Pero fíjese, profesor, que también en aras de auscultar más sobre las motivaciones o las argumentaciones de carácter jurídico que pueden acompañar esta defensa del patrullero Ángel Zúñiga, está que estos son derechos fundamentales que están también amparados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 12, y de igual manera por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 18. De tal manera que al ser Colombia, el Estado colombiano suscriptor de estos pactos y de este pacto y esta convención de orden internacional, ellos constituyen lo que se denomina el bloque de constitucionalidad y de igual manera entonces pueden ser reclamados para su cumplimiento por parte de este acto de objeción de conciencia del patrullero Ángel Zúñiga. De modo que quienes creen que allí lo que se tipificó fue simplemente un acto de desobediencia frente a una orden superior, creo que tienen una tarea muy difícil para argumentarla, porque hay numerosas normas que protegen ese accionar, que fundamentalmente reivindica un derecho del individuo, que es al de oponerse a la orden injusta, el de oponerse a la orden arbitraria, el de oponerse a la orden que va a conducir a una violación de un derecho superior, ¿no? En este caso, el derecho superior de las personas que iban a ser desalojadas. Ahora, la base de todos los derechos humanos es la dignidad humana. La dignidad humana. ¿Sí? Que está también consagrada en la Declaración de los Derechos del Hombre, que está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos la Declaración Humanos. Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la Convención Interamericana, que esto es lo que da el bloque de constitucionalidad, porque Colombia pertenece tanto a la OEA como a la ONU y debe cumplir estos instrumentos internacionales. Pero la dignidad humana, que es la base de todos los derechos, un alumno me decía, es que hay una sentencia de un magistrado de la Corte Constitucional donde propone que la dignidad humana se vuelva un derecho humano. Entonces yo le dije, pues es bajarla de categoría. Es que la dignidad humana está en todos los derechos humanos. Entonces, aquí con la objeción de conciencia va inexcindiblemente la dignidad humana ligada a la objeción de conciencia. Y entonces están lesionando a una persona que en ese momento está considerando que hay un acto repulsivo para él, para su conciencia, que no se puede ultrajar a estas personas que están desalojando, y menos en las condiciones como se está arrasando sus cultivos y demoliendo sus casas. Eso lesiona la dignidad humana del objetor de conciencia. El objetor de conciencia, entonces, tiene su sede de moralidad internamente instalada, porque es la formación de la conciencia producto de valores y de su cultura y de su formación. Hay quien compara
hay quien compara la objeción de conciencia con la desobediencia civil. Resulta que la objeción de conciencia es individual. O sea, yo rechazo ese mandato, no que pido, como dije al principio, transforme la ley, sino que rechazo el contenido de esa ley o de esa orden judicial porque no estoy de acuerdo con ello. Resulta que en la desobediencia civil, que es colectiva, la gente rechaza el abuso del derecho y pide que se corrige. Pide que se corrigen sus protestas sociales, en sus manifestaciones, y cuando se corrige cesan las protestas, porque es un abuso del derecho o un abuso de autoridad lo que la desobediencia civil persigue o pretende. La objeción de conciencia también pretende es que se corrija lo que está allí sucediendo. Sí, y también en ese grupo de actos encontramos la resistencia a la opresión, ¿no? Entonces, objeción de conciencia, desobediencia civil y resistencia a la opresión. Pues yo al principio mencionaba el artículo 73 de la Carta Política, profesor, porque fíjese usted que objetores de conciencia no solamente pueden ser los que se oponen a la prestación del servicio militar porque su religión, por ejemplo, sus creencias religiosas se lo prohíben porque le prohíben usar el arma, por ejemplo, ¿no? Sí. Usar armas. También pueden ser objetores de conciencia los médicos, ¿no? Sí. También podemos ser objetores de conciencia los periodistas. Los periodistas podemos rechazar el cumplimiento de una orden. Por ejemplo, cuando un editor, cuando un director, cuando un jefe de redacción, cuando el dueño de un medio de comunicación obliga, compele, constriñe a su periodista, a su reportero, para que mienta, tergiverse, manipule una información o para que diga lo contrario a la verdad. Allí el periodista, los periodistas, nosotros los periodistas, tenemos toda la potestad para oponernos y convirtiéndonos en objetores de conciencia. Y a propósito de esto, traigo a colación el libro de María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, Ética para Periodistas, que establece lo siguiente. Dice, garantía e independencia del periodista. El énfasis en la importancia de la actividad periodística quedó recalcado en el artículo 73 que establece: la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Esta norma es un mandato constitucional para establecer por ley la cláusula de conciencia, la cual protege con repercusiones laborales la necesaria independencia del periodista del medio en que trabaja. La cláusula de conciencia, agregan, es, en efecto, el derecho que tiene todo periodista a no ejercer actividad periodística alguna en contra de sus principios y a no ser sancionado laboralmente por ello. Aquí podríamos hacer una analogía, profesor, en relación con la sanción que se está argumentando, se está predicando que se le haría al patrullero Zúñiga. Fíjese lo que plantean estos dos periodistas, estos dos destacados periodistas. Ya lamentablemente Javier Darío Restrepo falleció. En este texto, ¿no? El derecho que tiene todo periodista a no ejercer actividad periodística alguna en contra de sus principios y a no ser sancionado laboralmente por ello, es esa cláusula de conciencia. En caso de despido, el respectivo medio debe darle las indemnizaciones correspondientes al despido injusto. Se tipificaría, se podría predicar aquí que lo mismo puede ocurrir en relación con el patrullero Zúñiga. Se puede hacer esa comparación, esa analogía, porque él está rechazando en ese momento un acto que considera lesivo no solamente a su conciencia, sino a las personas que están siendo objeto del operativo. Por eso él dice que él se hizo policía para defender a la sociedad, para defender a las personas, no para atacar a las personas. Bueno, la construcción teórica pues le corresponderá a los abogados que lo defienden, pero dio los elementos para la sustentación, porque la objeción de conciencia debe ser sustentable, y él la va a sustentar en el proceso disciplinario, en la misma medida en que las circunstancias de modo, tiempo, lugar, la reacción que él realizó, sus antecedentes, él había estado en otros desalojos, etcétera, conllevan a la comprensión de su conducta. Ahora, la objeción de conciencia va ligada a la autonomía personal, que es otro derecho humano.
y va ligada al desarrollo de la personalidad. Allí, entonces, él no podía salirse del campo de lo que era que su autonomía, ¿sí?, la libre disposición de los actos, no le permitían moverse más hacia el lugar de lo que iba a ser en ese momento la vulneración. Ahora, la objeción de conciencia no es que cualquiera pueda invocarla, tiene que ser con los límites que contiene la misma Convención Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los límites? Y la Declaración Universal, que son no alterar el orden público, que es lo mismo de los límites de todos los derechos humanos, no alterar el orden público y no lesionar los derechos de otros. Él allí no estaba lesionando a nadie, ¿sí? Y esa objeción de conciencia, pienso que, si bien es cierto, él no va a acabar con los desalojos, con los desahucios o con los procedimientos de restitución de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. La objeción de conciencia sirve de ejemplo a la sociedad, porque el caso de él no quedó en solitario, con muchos objetores. El caso de él trascendió a los medios de comunicación y por lo tanto puede servir de ejemplo para que se corrijan ciertos desmanes y la desproporción en el uso de la fuerza y la falta de temporalidad, es decir, no ser apropiado el momento de una cuarentena cuando el mismo alcalde, el mismo presidente dicen: manténganse en sus casas, que ninguno contagie a otro, porque allí hay un delito el que contagie a otro, que es la propagación de un virus, etc. Exponer a 10 familias al contagio y a que queden sin refugio y donde resguardarse para seguir con la cuarentena, es que estaba violando más las disposiciones de los estados de excepción, los que hicieron el operativo, que el mismo policía que objetó el procedimiento. En tal caso, entonces, se cumplen muchísimos de los preceptos que se deben predicar para defender, en este caso, la objeción de conciencia. ¿No le parece, profesor? Entre otras cosas, porque uno lo que nota en la actitud del patrullero es que hay unas convicciones, unas creencias profundas, fijas y sinceras, como establecen estas dos sentencias a las que he hecho alusión de la Corte Constitucional. Correcto. Y agrego esta frase: hay unos derechos humanos de cumplimiento inmediato, están en el artículo 85 de la Constitución, porque son intangibles. Y el artículo 18 está dentro de los que enumera el artículo 85, por lo tanto, la objeción de conciencia es de cumplimiento inmediato. Él lo hizo inmediato. Otra cosa es que le resuelvan su situación después, pero él ejecutó el acto. Muy bien, ¿y qué queda como colofón del caso del patrullero Ángel Zúñiga? Quedan varios elementos. El primero de ellos, la reivindicación de un derecho individual de íntima convicción de principios, de valores, que se predica en oposición a la comisión de un acto arbitrario. Es un hecho, en segundo lugar, que no son capaces de cometer muchísimos servidores públicos que, pues, compelidos, constreñidos por la consideración de que está cumpliendo una orden superior, cometen arbitrariedades. Y recordemos que no todo lo que es legal es ético, porque nosotros tenemos muchas normas legales que no son éticas, que son injustas, que conducen a la desigualdad, que conducen a la segregación, a la discriminación. Y en tercer lugar, creo que es muy importante tener en cuenta que nuestra sociedad reflexionó, despertó en relación con estos procedimientos, ¿no? Y se generó toda una discusión social, colectiva, comunitaria, no solamente en redes, sino en diferentes escenarios, que conduce a muchos ciudadanos a pensar, bueno, ¿qué está pasando con estas acciones? ¿A quiénes obedecen estos procedimientos? ¿A qué intereses corresponden? Porque en una época de pandemia en la que se llama a que la gente esté en la casa, precisamente se desarrollan este tipo de operativos, lo cual es absolutamente
contradictorio. De modo que hay una serie de elementos supremamente interesantes como colofón, como conclusión de este caso, que creo que amerita que toda la ciudadanía continúe haciéndole seguimiento para ver hasta dónde llega la solidaridad de los colombianos con el patrullero Ángel Zúñiga. Pues le agregaría, si me permite, doctor Mena, que también la objeción de conciencia es una especie de disenso. Disentir. El disenso exige, para que tenga resonancia, que la persona sea conocida, un artista, un deportista, un columnista, que critica, porque es distinta a la oposición. Pero el objetor de conciencia disiente de lo que se está haciendo, así sea interpersonal, que siempre es con un mandato superior, el jefe laboral o el funcionario público que lo lleva a eso, pero disiente, o sea, que no está de acuerdo, es mostrar una inconformidad. Muchas gracias, profesor Alberto Ramos, por acompañarnos en Periodismo Libre. No, les reitero que estoy muy satisfecho de regresar a este centro de estudios que usted tiene, que es un set televisivo al mismo tiempo y un núcleo de investigación, de estar aquí muy contento de regresar a este sitio. Volveremos con una nueva conversación, un nuevo análisis aquí en Periodismo Libre.